Mire, en España el gobierno prepara el documento que regirá la nueva normalidad del uso de cubrebocas en espacios públicos. Por ejemplo, será obligatorio, una obviedad, entre muchas otras cosas. Alberto Peláez se encuentra allá en Madrid y nos tiene los detalles. Mi querido Alberto, te saludo con mucho gusto. Ya ha sido un paulatino regreso a la normalidad. Cuéntanos. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo está haciendo poco a poco. Empezamos con la desescalada a principios del mes de mayo, estamos a principios de junio y ya estamos en todos los territorios españoles, estamos entre la fase 2 y la fase 3. Madrid y Barcelona, que son las dos únicas grandes ciudades que seguíamos en fase 1, vamos a pasar a la fase 2 este lunes. ¿Qué implica pasar a la fase 2, Andrea? Bueno, ya se abren los restaurantes, solamente que al 50% de la capacidad. También los cines, los teatros también ya van a poder abrir, pero al 50% de su capacidad. Las reuniones en las calles y en las casas ya van a poder pasar, en lugar de a 10 personas como son ahora, en la fase 1, ya puede ser hasta 15 personas. Y el resto del territorio español, más de un 60% de la población española ya se encuentra, va a pasar a fase 3 a partir de este lunes, en donde ya se flexibilizan más todas las situaciones tal y como están ahora en la fase 2. Lo que se pretende, si todo se va haciendo bien, es que a finales del mes de junio, principios del mes de julio, ya estemos en esa aparente normalidad que se va a intentar parecer lo más posible a lo que era la vida de los españoles antes de mediados del mes de marzo, que es cuando comenzó el COVID-19. Por otra parte, una de las cosas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer es, para arreglar la economía en la medida en que se pueda, es buscar el mayor número de turistas. ¿Qué se está haciendo? Darle una máxima prioridad al turismo. Por eso, a pesar de que ahora, hasta el 1 de julio, hay una cuarentena para todas las personas que vengan fuera de España, a partir del 1 de julio se acaba esa cuarentena y va a poder venir cualquier persona a España, a visitar España o a pasar las vacaciones en España. España es un país de turismo, es un país de servicios y quiere dar prioridad, pero es verdad que bueno, tenemos otros países cercanos que también dependen del turismo, como Italia, por ejemplo, Andrea. Muy bien, Alberto, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Ojalá las cosas se reactiven muy pronto, particularmente en el sector turístico que ha golpeado económicamente tan duro, no solo España, muchos países en el mundo a raíz de esta pandemia. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Alberto, que estés muy bien, que tengas bonita tarde ya allá en Madrid. Igualmente, Andrea, buenos días. También en Francia inicia el regreso a esta nueva normalidad. Allá se encuentra mi compañera Kasia Viderco con el reporte. Mi querida Kasia, te saludo con mucho gusto. Cuéntame, ¿cómo está París? Mil gracias, Andrea. Muy buenos días para ti. Mira, Francia, donde el virus se cobró casi 30.000 vidas, está dejando un poco atrás la pandemia. Al menos esto es lo que se desprende de los anuncios ya oficiales del comité científico que asesora al gobierno. Su presidente Jean-François Delfrécy asegura que la epidemia está controlada en Francia, que la circulación del virus se ha ralentizado de manera drástica y que no habrá una nueva cuarentena. Las cifras, Andrea, hablan por sí mismas. A principios de marzo teníamos unos 80.000 nuevos casos diarios, mientras que ahora se producen solo entre, digamos, 800 y 3.000, y poco a poco la vida vuelve a una cierta normalidad, se instala el optimismo. Esta semana reabrieron en todo el país los restaurantes, bares y cafés, excepto en París, donde solo se autorizó la apertura de las terrazas de bistros y cafés, estos sitios tan emblemáticos, Andrea, donde los parisinos pues suelen rehacer el mundo y que simbolizan la verdad, el arte de vivir a la francesa y mucho más que esto, simbolizan simplemente la libertad. Ahora, en los interiores de los restaurantes abrirán en París el 22 de junio. Y la gran noticia de hoy, Andrea, que arranca muchísimas sonrisas, es la reapertura del Palacio de Versalles y sus jardines, aunque con una afluencia limitada y bajo un estricto protocolo sanitario. No se permite más de 500 personas al mismo tiempo dentro del célebre palacio. Otros grandes monumentos y atractivos turísticos tendrán que esperar. El Museo del Louvre deberá abrir el 6 de julio.
Ya desapareció, Andrea, el límite de viajar a menos de 100 kilómetros de casa. Los franceses ya pueden desplazarse libremente por todo el territorio. Entonces, por un lado, Andrea, existe este gran alivio. Por otro, hay una inquietud muy fuerte de cara al colapso económico. La pandemia y el confinamiento causarán una caída del 20% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. En Francia, actualmente 4,5 millones de franceses se encuentran en desempleo parcial. También comentarte que, al igual que en otros países del mundo, en Francia se reactiva el debate sobre el racismo y la violencia policial, un debate marcado, por supuesto, por los sucesos de Estados Unidos. Hace unos días tuvo lugar aquí en París una manifestación no autorizada convocada por la familia de un joven francés de origen africano, Adama Traoré, que murió hace casi 4 años, en 2016, tras ser arrestado en los suburbios de esta capital. Los familiares de Adama Traoré hacen un paralelismo con el caso de George Floyd, muerto a manos de un policía blanco en Estados Unidos. Y bueno, para esta tarde diversas asociaciones, entre ellas el colectivo Black Lives Matter, convocaron varias marchas en Francia para denunciar la brutalidad policial, a pesar de la prohibición de reuniones de más de 10 personas en Francia a causa de la crisis sanitaria. En París, todos los actos impulsados por el movimiento Black Lives Matter fueron estrictamente prohibidos. No obstante, cientos de personas, Andrea, lograron acceder a las cercanías de la Embajada de Estados Unidos aquí en París, a unos pasos de la Plaza de la Concordia, convertida en un auténtico búnker, y protagonizan ahora mismo una protesta gritando frases como policías asesinos, justicia para George Floyd, justicia para Adama Traoré. Hasta ahora no se han registrado escenas de violencia ni disturbios, afortunadamente, y la verdad, precisamente por la presencia impresionante de la policía, hay muy pocas personas que participan en estas protestas prohibidas, como te decía antes, debido también a la pandemia, claro. La crisis sanitaria, claro, que te permite la reunión de un máximo de 10 personas en la calle. Andrea. Kasia, muchísimas gracias por tu reporte. Realmente son muchas las prohibiciones, toques de queda y prohibiciones de reunión que se han violado en nombre pues de estas protestas contra el abuso policíaco, muchas en Estados Unidos, pero también, como bien dices, replicadas en otras partes del mundo, en las ciudades más importantes del mundo. Mi querida Kasia, te mando un fuerte abrazo, que tengas muy bonita tarde de verano allá en París. Gracias a ti, bonito día, Andrea. Abrazos. Vámonos con esta información un momentito y ya regresamos con la entrevista en lo que podemos restablecer bien la comunicación. Mira, vámonos un poco con el mismo tema a Reino Unido, donde las aerolíneas están analizando demandar al gobierno por las afectaciones económicas que les podrían causar las medidas de aislamiento social que el gobierno de Boris Johnson impuso. Me enlazo con mi compañero Vitas Rudavicius hasta Londres con toda la información. Mi querido Vitas, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para ti. Cuéntanos. Muy buenos días, Andrea. Sí, el Reino Unido está reabriendo gradualmente su economía, a pesar de que en esta semana este país ha perdido más de 1.200 vidas por el coronavirus. Solo en las últimas 24 horas, Andrea, más de 200 ciudadanos británicos han muerto a causa del COVID-19 y Gran Bretaña sigue siendo, como sabes, el segundo país más afectado del mundo, justo detrás de los Estados Unidos. El número oficial de muertos por COVID-19 es ahora de 40.460. Andrea, después de más de 80 días de cuarentena, la apertura gradual de sectores enteros de la economía británica es inevitable, pero Andrea, algunos sectores de la industria, especialmente la industria de la aviación civil y el turismo, están muy descontentos con los métodos
del gobierno del primer ministro Boris Johnson. De hecho, Andrea, varias aerolíneas británicas están tan enojadas que están considerando seriamente las demandas legales contra el gobierno en los tribunales de Londres. ¿Qué ha causado esta frustración, Andrea? Pues se trata del plan de cuarentena que el gobierno de Johnson introducirá a partir del lunes 8 de junio. Esta nueva regla establece que todos los viajeros, ya sean ciudadanos británicos o turistas extranjeros que lleguen al territorio británico, tanto por aire, mar o tierra, deberán permanecer en cuarentena obligatoria por 14 días. El argumento del gobierno de Londres, Andrea, es el siguiente: estos 14 días es el tiempo de incubación en que el coronavirus se desarrolla. Los representantes de varias aerolíneas aquí en el Reino Unido han calificado la cuarentena como absurda, inútil e ineficaz. Por eso, Andrea, ayer el grupo International Airlines Group, o AIG, que incluye la aerolínea British Airways, ha declarado que está considerando acciones legales contra estos planes de cuarentena. Además, Andrea, esta iniciativa judicial es respaldada por uno de los grandes rivales de British, la compañía low cost Ryanair. Y, Andrea, los expertos independientes de la aviación civil y la industria turística aquí en el Reino Unido consideran que esta cuarentena provocará nuevas contracciones de la demanda para el sector que ya vive una crisis sin precedentes por los efectos de la pandemia. Y, Andrea, simplemente estas nuevas reglas torpedearían las posibilidades de varias aerolíneas de volar en julio o agosto y destruirán los planes de vacaciones para millones de ciudadanos británicos. Pero, Andrea, el gobierno británico insiste que su cuarentena no es irracional, que no es una medida desproporcionada, ya que el objetivo es reducir el riesgo de la segunda ola de la pandemia durante los próximos 4 meses. Y finalmente, Andrea, ya sabemos que el costo económico de esta crisis no tiene precedentes históricos, pero ahora hay mucha más claridad sobre cuánto le ha costado exactamente el coronavirus al gobierno del Reino Unido. El gobierno británico admitió que ha pedido prestado más de 75 mil millones de dólares estadounidenses solo durante el mes de abril. En otras palabras, Andrea, solo en un mes el gobierno de Boris Johnson ha pedido prestado más de lo que originalmente había planeado pedir durante todo el año 2020, Andrea. Imagínate, mi querido Vitas, pues muchas gracias por tu reporte. Se vienen tiempos interesantes, tiempos complejos. Gracias, Vitas. Te mando un fuerte abrazo allá hasta Londres. Que tengas bonita tarde. Muchas gracias. Un abrazo virtual, Andrés.